y puede ser que tenemos una visión un poco de conservación de este geoparque, pero vamos a seguir el inventario de nuestro territorio. Liene de ilusión y de energía regresa, inventoria, hace inventario de otros sitios geológicos y hace un nuevo territorio. La diferencia es borrado las áreas para definir un territorio con una más grande cantidad de sitios geológicos. Otra vez son contentos, escriben el dossier, lo mandan a la Comisión Nacional, que lo manda a la UNESCO, y ¿qué va a decir UNESCO? No, ok, vamos a ver. Oh. Bueno, pienso que estáis lista ya para trabajar por la UNESCO. No, porque otra vez, un geoparque de la UNESCO no es un parque geológico. Otra vez. Necesitáis desarrollar vuestro proyecto y conectar vuestro patrimonio geológico con los otros patrimonios de vuestros territorios. Y la UNESCO regresa a explicar lo que hemos visto ayer, Gaia, la planeta de la Tierra en la mitología griega, y otra vez un geoparque no es un parque geológico, ¿vale? Y el político, a veces tenemos político imaginativo y inteligente, es raro, pero en Geolandia tenemos un político así. Y crean un equipo pluridisciplinario con la integración de un especialista del medio ambiente, un arqueólogo, especialista del patrimonio cultural, un arquitecto, especialista de arquitectura tradicional, y ¿qué más? Un etnólogo, que es especialista del patrimonio inmaterial. Y este nuevo equipo se va en el territorio para hacer un inventario de todos los patrimonios. Entonces, bueno, se suman a esta cartografía sitios de interés intangible, cultural, natural, pero también no se limitan al perímetro del territorio que han decidido antes, van a mirar alrededor, y que es una buena técnica de no seguir una primera visión, adaptarse, tener la mente abierta. Y hacen descubiertas estupendas. Por ejemplo, aquí descubren un sitio que es único con flamingos azules. Aquí encuentra una iglesia del siglo I. Increíble. Aquí encuentra un pueblo a donde hay una práctica de música que se pase solo en este pueblo. Patrimonio inmaterial fantástico. Y en el norte encuentra una grota que puede ser la más grande del mundo, con 120 kilómetros de galerías subterráneas. Increíble. Así Juan Pablo está contento y dice, bueno, gracias a nuestro equipo pluridisciplinar, nuestra visión del territorio ha cambiado. Y el político dice, genial, pero ¿qué es hoy nuestro territorio? Y ahí empezamos problemas, porque una parte del equipo del principio dice, bueno, hemos empezado con un territorio definido, no entendemos por qué hay que cambiarlo. Y puedo aseguraros que esta situación existe muchas veces en proyectos de geoparque.
el equipo del principio no quiere cambiar. Y los otros dicen, bueno, que todo es abierto, que hemos encontrado un sitio fantástico fuera del territorio que habéis imaginado, y también necesitamos de integrar ciudades en el geoparque, no dejar las ciudades fuera, porque es aquí que hay turismo y debemos aportar un desarrollo sostenible. Entonces se pelean, y también es una situación que conocemos a menudo en los proyectos. Toman una buena decisión, porque puede seguir peleándose años. El etnólogo dice, bueno, tranquilos chicos, hay que aprender, y para aprender el mejor es ir a visitar un UNESCO Geoparque y a ver cómo lo hacen. Así toman el avión y se van en la Costa Vasca. Un de los UNESCO Geoparque de España, que es fantástico, es como un libro abierto de geología, 50 millones de años que podemos leer aquí. Aquí en la mapa veis la pequeña mancha roja, que es el geoparque, y hablan con el equipo del geoparque Costa Vasca, y se da cuenta que de una parte la situación es un poco igual a Geolandia. ¿Qué es la situación? Tienen ciudades alrededor del mar, a donde hay un turismo de playa, y han desarrollado en este geoparque rutas para traer la gente, este turismo, en las zonas interiores que sufren de desarrollo económico. Esta va la estrategia territorial de este geoparque, y es muy inteligente, es muy bien hecho. Entonces, ¿qué pasa? Regresan a Geolandia. Y la primera cosa que hacen, dicen, tenemos un equipo pluridisciplinario, pero necesitamos nuevos miembros del equipo con nosotros. E integran dos personas. ¿Qué tipo de persona pensáis que integran? ¿Eh? Uno de desarrollo local. Bueno, vamos a ver qué dicen. Integran un profesional de turismo y una persona que tiene una compañía privada. Y a partir de este momento hacen una estrategia de desarrollo sostenible del territorio, que es muy simple y que es necesaria. Se dan cuenta que esta ciudad está a 1:30 del aeropuerto, pero ese está a 5 horas de un aeropuerto, que se tiene 3 horas desde esta ciudad a esta ciudad. Entonces se dice estratégicamente, si queremos un desarrollo económico, debemos tener esta ciudad como entrada de nuestro territorio geoparque y utilizar esta ciudad para organizar rutas que van a permitir a estos turismos de ir en el interior y de aportar el desarrollo económico que es tan necesario. ¿Ok? Entonces, gracias al ejemplo de la Costa Vasca, hacen esta estrategia y deciden de cambiar el territorio para presentar este territorio como territorio del geoparque. Eso es muy importante. ¿Entendéis? Bueno.
Juan Pablo dice, bueno, ahora tenemos nuestro territorio de Geoparque. Ahora tiene un sentido, tiene una funcionalidad. Y hemos hecho una asociación informal entre nosotros y también hemos una visión global del desarrollo de nuestro territorio. Así ahora podemos mandar nuestra candidatura. ¿Y qué hace Juan Pablo? Juan Pablo manda el dossier a la Comisión Nacional, que manda el dossier a la UNESCO, y la UNESCO, ¿qué dice? No. Ahora tenés que explicar por qué no. ¿Por qué no? Perdón, perdón. Siempre que se dijo en la mañana, siempre se hacía énfasis que lo más importante es la gente. Entonces aquí, digamos, no ha habido apropiación de las personas locales, que van a ser el objetivo y el usufructo del geoparque. Entonces,